Bienvenidos a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral. Hoy le ofrecemos elecciones en San Luis, Acatlán, Guerrero. En esta sentencia, la Sala Superior revocó los acuerdos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, que aprobaba justamente los lineamientos y el calendario para llevar a cabo una consulta en San Luis, Acatlán, Guerrero. ¿Por qué la revocó? Porque no se había tomado en cuenta la opinión de todas y todos los habitantes de esta comunidad indígena. Hoy en el estudio de las sentencias a debate acompañan a Pedro Lara y Malo, el doctor Virgilio Bravo Peralta, quien es investigador asociado de la Universidad Anáhuac, y también el licenciado Fernando Ramírez Barrios, quien es secretario instructor de la ponencia del magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral. Yo soy Lucy Farías y por favor lo invito a que se queden las sentencias a debate. Una vez más, sean bienvenidos a su programa, Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a Lucy por adelantar la presentación de nuestros invitados. Virgilio, Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 525 de este año, 2014, relativo a la solicitud de realizar las elecciones por usos y costumbres en el municipio de San Luis, Acatlán, en el estado de Guerrero, México. Y bueno, pues como es costumbre, le pediría a Fernando que nos pusiera un poco en precedentes este asunto y cómo llega a la Sala Superior. Es una cadena impugnativa muy larga, ya avisamos, viene desde 2012 el asunto. Y bueno, pues Fernando será quien finalmente nos ilustre sobre todo lo que ha sucedido jurídicamente en cuanto a los precedentes relativos de este asunto. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, Pedro. Este asunto de San Luis Acatlán, como comentabas, comenzó en 2012. Comienza con una solicitud de capacitación por parte de varios municipios en donde habitan comunidades indígenas en el estado de Guerrero, a efecto de que el Consejo General del Instituto Electoral de Participación del Estado, precisamente de la misma entidad federativa, impartiera cursos a los pueblos y a las comunidades indígenas de esos municipios acerca de cuáles eran las diferencias entre los usos y costumbres y las elecciones por partidos políticos. Uh-huh. Entonces, en este proceso, el instituto da una contestación en el sentido de que no podía realizar ese curso de capacitación por encontrarse en pleno proceso electoral. Y entonces la siguiente solicitud que realizan los pueblos y comunidades indígenas es en el sentido de que ellos desean celebrar sus elecciones a través de sus sistemas normativos internos. Entonces, el instituto básicamente lo que contesta es que ellos desconocen si estos pueblos y comunidades tienen sistemas normativos internos. Entonces, a partir de ahí inicia un proceso que ha sido muy largo, pero yo creo que ha sido bastante fructífero. De hecho, la sentencia que vamos a platicar es la tercera que se ha dictado en este asunto, pero lo importante de esto es que ha generado un camino de corte jurisprudencial a efecto de que los pueblos y las comunidades se les pueda atender en sus requisitos y en sus peticiones acerca de celebrar y de elegir a sus propias autoridades mediante sistemas tradicionales internos. Uh-huh. En la primera sentencia, lo que esta sala determinó fue que si el instituto desconocía cuáles eran los sistemas normativos internos de sus pueblos y de las comunidades que se supone que tienen jurisdicción sobre ellos, pues que entonces tenía que allegarse de los elementos correspondientes a efecto de determinar si podía o no celebrarse estas elecciones por sistemas normativos internos. Porque lo que se le dijo al instituto es, y esto creo que es un elemento importante en toda esta cadena impugnativa, es, mira, los sistemas normativos indígenas son tan derecho como el derecho estatal de partidos políticos, como el derecho estatal acerca de elecciones. Y entonces, en un viejo adagio que conocemos muy bien los abogados, es pues, el derecho no debe ser materia de prueba, sino que el juez, la autoridad, tiene que conocerlo.
Y entonces, con base en eso, lo que le dijimos es, mira, bueno, pues si tú desconoces esta situación, pues lo que debes hacer es allegarte de los elementos para realizar y determinar si existe o no este sistema normativo interno que aducen los pueblos y las comunidades indígenas. Conoce el derecho. Exacto. Prácticamente, ¿no? Mediante informes de autoridades, dictámenes periciales, estudios antropológicos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hace el instituto. Él pide diversos dictámenes, solicita información a las autoridades tradicionales de las comunidades, solicita información también a las autoridades estatales que pues, que podían tener cierta información acerca de estas comunidades indígenas de San Luis Acatlán, y esto es importante, el municipio de San Luis Acatlán está conformado por múltiples comunidades indígenas, o sea, hay Nasabi, hay Nahuas, etcétera, etcétera, ¿no? Existen otros pueblos y comunidades, o sea, no es solamente una sola comunidad. Entonces era una situación bastante compleja desde un principio. Desafortunadamente, el instituto, a pesar de realizar estos dictámenes y a pesar de solicitar estos informes, en una segunda determinación establece que no existía este sistema normativo. Y entonces, nuevamente vienen los actores en un incidente de inejecución de sentencia que se resolvió en el primer semestre de este año, en el cual lo que señalan es, oye, pues como que no existe el sistema normativo interno, pues si todos los dictámenes, todos los informes, toda la documentación que te aportaron, pues demuestra que efectivamente existe un sistema normativo interno. A ver, es cierto, ¿no? O sea, no existe un sistema normativo interno como tú quieres, como para elegir al presidente municipal, ¿no? Porque pues aquí nos regimos, o sea, todavía nos regimos por partidos políticos y precisamente esa es nuestra petición, ¿no? O sea, que nosotros podamos elegir a nuestras propias autoridades. De acuerdo a su propia normativa. Entonces, de acuerdo a su propia normativa. Entonces, en una segunda sentencia, el tribunal determina que pues, tenían razón los actores y era claramente, se advertía de toda la documentación y de todas las pruebas que existían en el expediente, que existía un sistema normativo interno de los pueblos y de las comunidades que variaba obviamente de comunidad a comunidad y obviamente de etnia indígena a etnia indígena, pero que finalmente existía y que era utilizada incluso por los propios mestizos, ¿no? Como era, por ejemplo, la policía comunitaria, incluso cuestiones de justicia indígena, ellos acudían a estas cuestiones de justicia indígena para poder resolver sus problemáticas, ¿no? O sea, con un amplio reconocimiento de que efectivamente funcionaba y tenía una vivencia importante dentro de las comunidades este sistema normativo. Incluso en esa sentencia nos permitimos realizar un cuadro comparativo en donde vamos poniendo diferentes elementos y vamos poniendo qué decía cada antropólogo, cada sociólogo, cada dictaminador o las autoridades en torno a eso y donde se veía claramente que existía un sistema normativo indígena. Entonces, y esto es importante porque en este camino que hemos ido construyendo jurisprudencialmente, el siguiente paso es, una vez que tú ya conoces ese sistema normativo indígena y que encuentras que existe evidencia acerca de su existencia, el siguiente paso que tienen que realizar las autoridades es una consulta. Que ese es el meollo precisamente. Precisamente es el meollo de este asunto, ¿no? Tienes que realizar una consulta a todas las comunidades y a todos los integrantes de esas comunidades a efecto de que ellos democráticamente decidan si quieren continuar por el régimen de partidos políticos o bien quieren basarse en un sistema normativo interno para elegir a sus propias autoridades. Y precisamente en este esfuerzo del instituto, que hay que reconocerlo, o sea, creo que el instituto en este aspecto actúa de buena fe, o sea, trata de sacar un acuerdo para atender esta problemática de realizar las consultas, precisamente los actores vuelven a quedar insatisfechos con el resultado del acuerdo para realizar la consulta y es lo que precisamente impugnan en esta sentencia. El meollo del asunto, bueno, ya lo anunció Fernando, pero bueno, se trata de reconocer al final de cuentas la autonomía, primero preguntando cuáles son las necesidades, ¿no? Y sobre este planteamiento creo yo que tenemos primero que reconocer que existe un marco normativo alternativo al formal, al occidental, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hace un rato hablábamos precisamente sobre la situación en general que tiene nuestro país respecto a eso,
y creo que la lateralidad con la que hay que analizar el fenómeno indígena en México es absolutamente indispensable, ¿no? ¿Qué impresión te dio la sentencia en un principio cuando comenzaste a estudiarla? Sí, sí, Pedro, Fernando, es muy interesante el que en el siglo XXI tengamos todo este proceso tan largo, al menos de las autoridades electorales, para reconocer un derecho que es anterior a nuestro derecho romano-germánico. Es más, ese derecho es el originario en esta tierra. Algunos llegaron después con su derecho y fueron los españoles, el derecho indiano, ¿verdad?, derivado del derecho castellano y probablemente después el derecho mexicano, pero socavaron, ¿sí?, porque nosotros no estuvimos ahí, socavaron de alguna forma esos principios normativos o ese sistema de orden interno que tenían las comunidades indígenas antaño, antes de que existiera el Estado mexicano. Cómo esa larga lucha, que en el siglo XIX fue suprimida del derecho nacional, tanto así, yo pensaba un poquito en Benito Juárez, ¿no? Cómo un indígena puro llegó a ser presidente de la República, pero bajo un sistema jurídico que él estudió en la universidad, pero que no era el de sus padres, el de sus antepasados. Ni mucho menos. Y mucho menos, y además por esa misma formación pasó también por alto el respeto a ese tipo de derechos, tanto así que desencadenó en la Revolución Mexicana, donde Emiliano Zapata invocaba esos documentos que los españoles habían dejado a sus abuelos respecto a la propiedad de las tierras, cuando el derecho civil, el derecho liberal, los había borrado del mapa. Fíjate qué interesante. Todavía en el siglo XX, es hasta 1994 con la revuelta de Chiapas, cuando nos damos cuenta en este país que hay indígenas. Ah, caray, ¿cómo que hay indígenas? Pues sí hay indígenas, claro que hay indígenas, los ha habido durante los últimos 2000 años, los otros llegamos después, o los mestizos llegamos después. Sí, claro. Entonces, a partir de ahí viene todo vamos a decir, una revolución jurídica en favor de los indígenas, aunque como bien se apunta en la sentencia, hay una serie de tratados y convenciones internacionales que, como muchas otras disposiciones en nuestro país, pues eran letra muerta, porque no había un respeto al derecho indígena. Desde los años 70 la suscripción de diversos instrumentos internacionales obligaban al Estado mexicano a tener en cuenta esos grupos. Exactamente, ¿no? Obligaban, ¿no? Como decían por ahí, cúmplase pero no ejecútese, ¿no? Entonces, yo creo que este es un reconocimiento y debe ser también, yo creo, una llamada de atención a las autoridades, sobre todo en aquellos estados donde hay una gran presencia de comunidad indígena con sus usos y costumbres, de que esto no puede ser, tiene que favorecerse el respeto a ese sistema y no hacérselo nugatorio, porque de la lectura de la sentencia se lee que pues el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Guerrero pues estuvo poniendo como obstáculos, y no hablemos, ¿verdad?, de que a veces sucede con el sistema de justicia que en muchos casos llegan a agotar o a cansar a las personas que están buscando justicia. Claro. Entonces yo creo que ahí es un poquito el recordarnos de dónde venimos, quiénes somos, que existen estas comunidades y también pues decirlo, ¿no?, a partir de ciertos movimientos sociales y armados es que tuvieron que verse reivindicados estos derechos indígenas que son mucho anteriores al derecho del cual hoy en día pues convivimos en este país. Sí, decíamos hace un rato fuera de cámaras que bueno, hay una especie de reconquista de terreno por parte del justnaturalismo y efectivamente, supongo que tú también coincides, Fernando, el hecho de reconocer la universalidad de los derechos humanos, es decir, no restringirlos finalmente a quien es aquel que detenta el poder, que había sido normalmente el discurso liberal, individualista y demás, creo que el extender precisamente todas las prerrogativas concebidas para el ser humano a partir del principio de la dignidad, que es de donde emanan los derechos humanos, y con todos los demás principios, la progresividad, la indivisibilidad, etcétera, tienen que ver con una conciencia humana global. Ya no estamos distinguiendo si el vecino está detrás de los matorrales o vive arriba del árbol, o si cohabita debajo del agua, es decir, todo aquel que se precie como ser humano está amparado por esa concepción universalista de derechos. Y el justnaturalismo pues no podía, al final de cuentas, sacrificarse del todo pues en pro del enfoque positivista del derecho, porque siempre había problemas que no podían estar recogidos por el derecho.
decir, la positivación del derecho no puede abarcar todos los supuestos, ni mucho menos. Y ya no hablemos de justicia, ¿no? Porque es una cuestión mucho más complicada en la cual ni siquiera vale la pena entrar por lo complicado que es filosóficamente. Pero creo que efectivamente esos movimientos, desde los años 70 hasta la fecha, de los movimientos indigenistas, tienen en este momento culminada gran parte de su lucha precisamente en el reconocimiento de la diversidad. Y aquí entramos a la materia precisamente de la sentencia, que es cuando se reconoce finalmente la identidad de grupos diversos, grupos étnicos y culturales diversos, lo primero que se hace es reconocer que hay un discurso, una cosmovisión completamente diferente. Y la consulta, que es esencialmente el meollo de esta cuestión, porque bueno, dicen, bueno, nosotros solicitamos que se nos conceda el derecho de poder organizar nuestras elecciones de acuerdo a los sistemas normativos internos, los llamados usos y costumbres, como antaño se decía, ¿no? Pero, ¿en qué sentido se pide que les permita realizar esto? Pues en el sentido en el que ellos entienden la manera en la que se tienen que autoorganizar para autogobernarse, ¿no? Entonces, la cuestión no era solamente plantear el hecho de que el Instituto Electoral Local en el estado de Guerrero, pues organizara todo lo necesario, que ya decías tú, y bien creo que también lo enunció Fernando de una manera indirecta. Había una resistencia tácita por las autoridades, en este caso pues, las competentes estatales, para poder realmente llevar a cabo todos los pasos necesarios, que además es un proceso muy, muy complejo. Es decir, organizar unas elecciones por sistemas normativos internos es en este momento más complejo que organizarlas por los sistemas formales. Claro. Porque nos encontramos precisamente con que no hay una homogeneidad en cuanto a procedimientos, en cuanto a tiempos, incluso la manera de expresar la propia voluntad ciudadana, ¿no? En las asambleas comunitarias generales, pues existe todavía la mano alzada, la aclamación, no existe la secrecía del voto en muchos casos, la gran mayoría de ellos, de hecho, y todas esas diferencias, pues requiere tiempo para poderse poner en marcha. Claro. ¿Cuál es la primera necesidad que se invoca? Pues el hecho precisamente de preguntar cómo, cuándo, dónde, de qué manera van a organizar precisamente el nombramiento de sus propias autoridades. Si nos permiten, vamos a ir a una breve pausa y volvemos particularmente sobre el asunto esencial de esta sentencia, que es la cuestión de la consulta a los pueblos indígenas. Volvemos en un momento. Muchas gracias. Pues estamos nuevamente con ustedes. Decíamos justo antes de esta pausa que el tema central de esta sentencia tiene que ver con la cuestión de la consulta. Y lo planteamos como una necesidad de entender precisamente aquellos mecanismos, procedimientos, tiempos, en fin, todos los aspectos que se tienen que tomar en cuenta para que efectivamente una elección por sistemas normativos internos se corresponda con la manera en la que se autoorganizan los pueblos y comunidades indígenas, que en este caso pues estamos hablando del estado de Guerrero, ¿no? Claro. Y una cuestión que a mí me surgió particularmente como duda cuando estaba leyendo esta sentencia es, y se dice en algún momento de manera muy clara, es a quiénes al final de cuentas va destinada la consulta. Porque tú lo mencionabas al principio contándonos un poco los precedentes de este asunto, que son comunidades en las que hay un elevado porcentaje de población indígena, pero no es la totalidad. Exacto. Entonces, en la sentencia se especifica que efectivamente no se trata nada más de empezar a organizar de motu propio por parte de las autoridades estatales, en este caso de la entidad federativa de Guerrero, la cuestión de cómo van a funcionar las elecciones, sino que es todo un procedimiento complejo. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso y al final a quién va dirigida la consulta que se debe de poner en marcha? De hecho, retomando lo que ustedes comentaban acerca de este largo proceso histórico del reconocimiento y de hacer visibles a nuestros pueblos y comunidades indígenas, creo que este asunto muestra claramente una problemática que siempre ha existido en el Estado mexicano. El derecho a la consulta, que actualmente yo creo que es uno de los derechos más importantes que otorgan los instrumentos internacionales a los pueblos y a las comunidades indígenas de diferentes partes del mundo, no existe un reconocimiento pleno y mucho menos una regulación legal en nuestro país. Yo, sin ser
Yo podría decirte que lo único que se menciona es que se va a consultar a los pueblos indígenas para los planes y programas de desarrollo y que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas puede organizar procesos de consulta. Esa es la única regulación prácticamente que existe en nuestro país acerca de este importantísimo derecho que está reconocido a nivel internacional. Y además creo que el enfoque viene por la aportación de los países anglosajones de América del Norte, porque creo que originalmente estaba solo enfocado a la cuestión de explotación de recursos naturales, ¿no? Exacto. Que es lo que ha sucedido en Canadá o en Estados Unidos con los grupos indígenas que viven en zonas reservadas y que al final de cuentas pues exigen que se les consulte cuando sus recursos naturales están afectados. Pero creo que hay que ir muchísimo más allá, ¿no? Sí, de hecho, nosotros en la sentencia retomamos principalmente la consulta a partir de 3 elementos básicos. El convenio número 169, que pues, es muy conocido, de la Organización Internacional del Trabajo, acerca de pueblos y comunidades indígenas y tribales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Además de varias sentencias de este tribunal en torno, sobre todo en el caso de Cherán, de Michoacán, donde se habla un poco de derecho. Bueno, más bien uno de los temas principales fue el derecho a la consulta y también una controversia constitucional resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también trata el tema de la consulta también en torno a la comunidad indígena de Cherán, ¿no? Que no había sido consultada en torno a cambios constitucionales en el estado de Michoacán. Pero Fernando, aquí hay una cosa que me gustaría aclarar con nuestro auditorio. Cuando hablamos de la consulta no estamos hablando de la figura de participación directa, que en este caso pues, la llamada ahora consulta popular, que ya está incorporada constitucionalmente y que hay una serie de procedimientos para llevarla a cabo, sino estamos hablando de una consulta quizá en el sentido más laxo del término, es decir, preguntar a las comunidades indígenas sobre cualquier cuestión que pudiera afectar su esfera de derechos, ¿no? Es que la consulta, la teleología, la finalidad que tiene es de una profundidad enorme, es reconocer la existencia y las necesidades del otro. Claro. Eso es básicamente el derecho a la consulta en materia indígena. Es simplemente, o sea, ya mientras, en este largo proceso histórico del que ya habíamos comentado, o sea, las soluciones mexicanas e internacionales fueron aislarlos, integrarlos a la fuerza, reservarlos, y ninguna de ellas, el paternalismo, ninguna de ellas ha funcionado realmente. Claro. Entonces, la consulta se inscribe en una nueva política estatal e internacional de reconocer que los pueblos y las comunidades indígenas tienen una voz y que debe ser escuchada y que antes de afectarlos, que antes de que tú, gobierno estatal o gobierno federal, digas, sabes que te voy a salvar de la pobreza o te voy a construir esta carretera o voy a construir esta presa, etcétera, 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 pues simplemente es tan sencillo como, oye, ¿tú qué necesitas? ¿Tú qué requieres? Exacto, ¿no? O sea, para sobrevivir. Porque, y eso es uno de los aspectos más fundamentales de la consulta, ¿no? O sea, puede ser muy padre que el gobierno diga, pues sabes que te voy a construir una carretera que pues, te va a conectar con la capital del estado y entonces va a llegar comercio. Pero a lo mejor los pueblos y las comunidades lo que necesitan es una escuela y eso es lo que quieren. A lo mejor lo que necesitan es un centro de salud. Entonces, si uno no los reconoce y reconociéndolos implica preguntarles, oye, ¿cuál es tu necesidad? Pues simple y sencillamente no estamos cumpliendo lo que mandata la Constitución de verdaderamente ser una nación pluricultural. Claro. Aquí se plantea una cuestión que tiene que ver con el enfoque de ciertos sistemas económicos, al final de cuentas. No quiero ser maniqueo y hablar exclusivamente de capitalismo, porque bueno, tiene muchas facetas el capitalismo, pero durante los años 70 y principios de los 80, precisamente dentro del ámbito del derecho anglosajón, se buscaba incorporar a los diferentes grupos marginados, ¿no? Que eran pues, las etnias originarias de América del Norte, con la única finalidad de que fueran productivos y que consumieran, ¿no? Ese impulso que se dio finalmente a la apertura económica de los grupos indígenas en Estados Unidos, y quizá menos en Canadá, pero también en cierta medida, lo que pretendía, a diferencia de lo que sucede en América Latina, que era pues, proteger y hablar de pobrecito el indio, que al final de cuentas es incapaz de tener una sociedad civilizada por sí mismo,
Entonces hay que imponerle nuestros esquemas y ayudarle porque no puede. Eso está totalmente superado, afortunadamente, y creo que también se empieza a superar la visión anglosajona de la incorporación al sistema económico de estos grupos que no producían en el sentido de cómo estaba planteada la economía, como está planteada actualmente, y mucho menos consumían, ¿no? ¿Tú crees, Virgilio, que realmente estamos en vías de una superación de esos esquemas reduccionistas de lo que es la diferencia cultural de unos grupos hacia otros, de los predominantes sobre todo hacia los dominados? Bueno, yo creo que lo mencionas muy bien. En el caso de Canadá fue por los recursos del petróleo, en el caso de los Estados Unidos por su riqueza forestal. Más tengo presente, en el Estado de Nuevo México hay dos derechos que se privilegian, el derecho autóctono nativo y el derecho anglosajón, ahí conviven. Bueno, que por cierto, hay dos idiomas oficiales, el español y el inglés, entonces a lo mejor deberíamos de tender a eso, ¿no? Está esta multiculturalidad en un momento dado. Pero regreso un poco al esquema de si estamos superándolo o no. Ya lo decía Fernando, de alguna manera, la sentencia teje todo alrededor de la convencionalidad y el derecho internacional. En nuestro país, en nuestro sistema, salvo por las resoluciones jurisprudenciales, tanto del TRIFE como de la Corte, es que se ha puesto en la mesa este derecho reivindicatorio, este derecho, vamos a decirlo, indígena, pero en realidad todo lo demás alrededor de la sentencia tiene que ver con derecho internacional, porque no tenemos ese sistema, no forma parte de nuestro sistema y probablemente está marginado de nuestra cultura, y si no es a través de estas reivindicaciones sociales y hasta armadas, es que lo tenemos presente. Pero en realidad yo creo que en el caso de América Latina, vemos hoy en día, por ejemplo, Bolivia, pues el derecho indígena ganó tanto, así que tienen un presidente 100% puro indígena, pero de allá en fuera han sido reivindicaciones en defensa de sus recursos naturales. Llama la atención que en el caso que se teje alrededor de esta convencionalidad, están los derechos humanos, el principio por persona, lo que tú comentabas, el justnaturalismo que finalmente vence, al menos en esta parte, al justpositivismo, y llama la atención que en esta sentencia se trae a colación un principio de la Organización Internacional del Trabajo, que en su lectura nunca se desprende, habla del aspecto económico, social y cultural, pero no habla del aspecto electoral. Qué bueno que hacemos esta interpretación de la consulta, que además es una consulta previa a una toma de decisión. No es la consulta, como tú bien apuntas, de la consulta para preguntarte qué quieres, sino la consulta de cómo quieres hacerlo. Y en el caso de la OIT, creo que es lo más avanzado y lo recoge alguna disposición de las Naciones Unidas, es, oigan, pues hay que preguntarle a estas personas cómo quieren que hagamos las cosas. Sí. No imponérselas, y cómo quieren, y de qué manera, y en qué términos, y en qué aspectos, aunque no maneja el político queda claro que hoy en día, después de algunas resoluciones, pues ya es un derecho humano, cuando en este país durante los últimos 30 años se negaba, primero que existían derechos humanos, y dos, que el político fuera un derecho humano. Entonces yo creo que se van rompiendo ciertos tabúes, ciertas restricciones, y yo creo que a favor, yo creo que el resultado es positivo. Es curioso que ahora que mencionas las cuestiones relativas a la Organización de Naciones Unidas, y bueno, pues tanto los grupos de trabajo como las relatorías especiales, los comités, en fin, todos aquellos elementos de investigación que ha desplegado Naciones Unidas para pues, acometer la tarea de investigar sobre diversos problemas que existen en el mundo. Y en la parte que particularmente le toca a México, en la Relatoría Especial para Asuntos Indígenas, la anterior que fue la de James Anaya, se hace mucho énfasis en la importancia de la consulta. De hecho, precisamente la relatoría que se menciona, que es la de 2009, si mal no recuerdo, está centrada específicamente en la figura de la consulta. Y bueno, los televidentes preguntarán, bueno, ¿por qué es tan importante la consulta? Bueno, por la misma razón que un candidato tiene que informar sobre las propuestas electorales que tiene, por la misma razón que el gobierno tiene que rendir cuentas sobre cómo eroga el presupuesto, por la misma razón que existe la transparencia, por la misma razón que existen los derechos a la información, por la misma razón que existen, al final de cuentas, las libertades públicas. Porque efectivamente son la forma de concretar la realización de estos grupos con una identidad cultural propia. Es decir, basados en un principio de libertad, de la capacidad de autogestión que por fin se les reconoce, ya a partir de la autoconciencia, fíjense qué salto
cualitativo hemos dado, que vamos del reconocimiento de la conciencia del otro, al final de cuentas, su capacidad de autoorganizarse y autoadministrarse, ¿no? Pero bueno, pues afortunadamente esas etapas históricamente creo que ya están empezando a ser superadas, no del todo, tenemos todavía un grado de marginación muy importante y en la práctica es donde realmente importan las cosas, ¿no? De Pero, hecho, perdón, sí, estimado Pedro, muy rápido. Es que la consulta creo que se inscribe en esta necesidad de la sociedad civil mexicana en general, o sea, incluyendo también a los pueblos y a las comunidades indígenas, de demostrar a los políticos que es necesario superar este discurso vertical, que es el prototipo de la política mexicana. O sea, es la imperiosa y la estratégica necesidad de decir, oye, es que no necesito que me vengas a imponer lo que tú piensas que es mejor para mí, sino que aquí es una cuestión de que tú me preguntes qué es lo que yo necesito. Y precisamente, como comentaba Virgilio, ese es precisamente el problema, una de las cuestiones por las cuales se revoca el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Guerrero, porque ellos quisieron hacer un discurso vertical así de, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a hacer un acuerdo, te voy a decir cómo va a ser la consulta, te voy a decir quién va a participar en la consulta. Entonces, o sea, y yo creo que era un acuerdo que decían, está padrísimo, ¿no? Pero el problema es que nunca le preguntaste al interesado cómo había que realizar la consulta, ¿no? Y en este aspecto, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana nos lleva años de diferencia, ¿no? Y uno de los aspectos, recuerdo en algunas de sus sentencias más paradigmáticas, es el derecho a la consulta implica que me preguntes cómo me vas a consultar. Así es, exactamente. Eso que dice Fernando, ahorita que lo comentaba, me vino a la mente la encomienda. O sea, la encomienda es, llega aquel señor feudal y ahí te los encomiendo, ¿no? Ahí te los encargo. Tú hazte cargo de ellos, de su religión, de su trabajo, de su sobrevivencia. Evidentemente nunca les preguntaron, oiga, ¿quieren ser esclavos de estos? Y yo creo que en ese mismo esquema cultural, en esa misma forma de pensar vertical, como dice Fernando, autoritarista, de abuso de poder, que todavía subsiste en este país en algunos lugares, por no decir en muchos, es como les dicen, bueno, es que así es como les vamos a arreglar el problema. Y dicen, no, espérame, es que así no es. ¿Cómo que así no es? No, nos tienes que preguntar cómo lo queremos y aparte nos los vas a organizar. Ah, no, es que es así y además ahorita no tengo dinero, luego les voy a dar el dinero. No, espérame. Así no es, ¿sí? Sí, claro. Y nos tienes que preguntar y no estamos de acuerdo y lo vamos a combatir. Y yo creo que ahí el instituto, como dice Fernando, a lo mejor con la mejor intención, pues fue superado por una concepción del derecho justnaturalista que no logran entender todavía. Sí, que no está asimilada del todo. Y están atados a esos viejos prejuicios de la aplicación del derecho y del Estado de Derecho, cuando no entienden que hoy en día pues tenemos que hacer más transparente el ejercicio del poder. Efectivamente. A ti te recordaba la encomienda colonial, a mí a los contratos de adhesión, pero pues, al final de cuentas es algo que… Son hijos del mismo padre. Pues, sí, firme aquí y acepte usted las condiciones, ¿no? Y es interesante que lo que mencionas respecto de ese esquema que tenemos que superar, porque evidentemente el primer lastre para poder dar un paso adelante en el sentido de la progresividad necesaria que tenemos que aplicar al enfoque de este tipo de problemáticas, pues es la superación de uno mismo. Acostumbrados precisamente a eso, decir, bueno, pues ya está dado y a mí me toca como institución electoral organizar una elección. Sí, bueno, lo que podemos en este momento inferir es que efectivamente cuando, en el caso por ejemplo de las elecciones formales, por el sistema que rige a la mayor parte del Estado, que es el de partidos, pues tenemos un Instituto Nacional Electoral que se encarga de organizar las elecciones. La idea de la que prescindimos es del hecho de que para que eso sucediera, pues ya había un consenso general y ya hemos creado una serie de instituciones y llevamos un bagaje de por lo menos 200 años de estar, dale que te pego, para que al final de cuentas las normas funcionen de tal manera que más o menos se consiga un consenso. Pero en el caso de las comunidades indígenas, pues apenas están empezando a tener esa capacidad de autonomía y autoorganización. Claro. Y entonces pues estamos en la etapa en la que les debemos de preguntar cómo precisamente quieren ser consultados, tal y como decía Fernando, ¿no? Así es. Entonces creo que la importancia de la consulta empieza por las maneras de entender cómo se les debe de preguntar las cosas. Después, con esa información que al final de cuentas se recabe, pues preguntarles mínimamente, y se me ocurre así a bote pronto, ¿cuándo quieren empezar a organizar
las elecciones de sus propias autoridades, ¿no? Posteriormente, es decir, estos mecanismos son adecuados para garantizar la certeza de las elecciones de acuerdo a los usos y costumbres que ya indagamos, que ustedes mismos nos transmitieron y que es su deseo que sean utilizados como marco normativo para poder elegir a sus propios gobernantes. Y en ese momento, pues ya más o menos tendremos un esquema en el que haya verdadera conformidad y aceptación, ¿no? Y fíjate, Pedro, no es un solo derecho de usos y costumbres. Tenemos todavía, está registrado más de 500 comunidades indígenas todavía puras en este país. Entonces estás hablando de más de 500 sistemas internos normativos que pueden tener sus variantes, claro, de cómo quieran ser consultados, pero que estaban ahí, probablemente guardados en el cajón, en el cual nuestro Estado liberal, inclusive nuestro Estado social, pues aglutinó y uniformó el derecho para los trabajadores y para los campesinos, pero no para las comunidades indígenas, aunque formen parte de alguna de ellas. Claro. Yo creo que esto es una gran revelación y debe de serlo, de tomar en cuenta, y por qué no, estudios al respecto, porque todavía hay mucho camino que recorrer en ese sentido. Sí, de hecho, el derecho agrario, y creo que va a colación con lo que hablábamos hace un momento respecto de la necesidad de consultar en el esquema anglosajón sobre el uso de recursos naturales, pues el derecho agrario se centró efectivamente en la posesión de la tierra, pero no en la manera en la que el Estado iba a administrar tanto la misma posesión como la riqueza generada a través del trabajo de la tierra, ¿no? Exactamente. Incluso en la sentencia, o sea, dada la poca regulación que existe en torno a este derecho y desafortunadamente el desconocimiento que tienen muchas autoridades en torno a ello, se realiza un amplio estudio acerca precisamente del derecho a la consulta a fin de otorgarles a las autoridades y en general a las personas que acudan a las sentencias de este tribunal una visión basada, como dice Virgilio, principalmente en tratados internacionales, en observaciones de comités y comisiones internacionales y sobre todo en las relatorías de los altos comisionados de las Naciones Unidas para los pueblos y comunidades indígenas, los principios, los requisitos, los elementos mínimos que las autoridades deben considerar pues para hacer efectivo este derecho. Claro, así es. Claro. Sí, y yo creo que al final de cuentas, pues más o menos podemos entender la importancia de la consulta gracias a todo lo que se ha vertido aquí. La cuestión fundamental también tiene que ver con la metodología, porque entiendo que en este caso particular del que estamos hablando, pues el Instituto Electoral, después de tratar de darle la vuelta de alguna manera a la cuestión de finalmente empezar a organizar los actos preparatorios, como se denominan, para las elecciones por sistemas normativos internos, pues al final hace específicamente lo que tú nos señalabas, ¿no? Pues yo ya me sé la metodología y yo aquí la aplico, voy, pregunto, y después les doy el ABC para que ustedes elijan. Cosa que no funciona así. Sí. Y la cuestión de los dineros también, ¿no? Que es algo que se menciona aquí y que también creo que es el meollo para, al final de cuentas, considerar como válidos los agravios planteados por los actores, porque dicen, bueno, pues ya dimos los primeros pasos, pero ahora espérate que no hay dinero. No hay dinero. y bueno, sobre ese tema me encantaría que justamente después de nuestro corte volvamos para explicar un poco qué es lo que se dice finalmente en la sentencia respecto de esto, ¿no? Volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la recta final, es nuestro último segmento del programa y me gustaría que finalmente nuestros invitados nos hablaran sobre dos cuestiones fundamentales. Y es, primero, los efectos de la sentencia podríamos resumirlos no solamente en el hecho de consultar, sino cómo vamos a consultar. Exacto. ¿Cuál sería el paso siguiente que tendría que dar en este caso el Instituto Electoral? Y sobre todo que al final hay una cuestión que pues reservábamos, y lo decíamos ahora justo antes de entrar ahí nuevamente, que es que el Instituto Electoral, por el sostenimiento de una actitud, digamos, dilatoria del ejercicio de los derechos involucrados en este caso, pues al final de cuentas se le solicita al Instituto Nacional Electoral que intervenga. Cuéntanos un poco, Fernando, ¿cómo está esto? De hecho, la problemática a la que nos enfrentamos en la argumentación y en la resolución de este asunto fue que el derecho a la consulta a nivel internacional está reconocido únicamente para los pueblos y las comunidades indígenas.
Pero el problema es que en Guerrero, a diferencia de otros estados como por ejemplo Oaxaca, la estructura municipal se impuso sobre diversas comunidades indígenas que no solamente son diferentes pueblos, ya decíamos hay diferentes etnias en San Luis Acatlán, sino que además existe una importante población mestiza en el interior del municipio, principalmente en la cabecera, ahora sí que en la ciudad principal del municipio. Entonces, este tribunal ha establecido desde hace ya un tiempo que el principio de universalidad del voto, es decir, o sea, esta situación de que todo mundo tiene derecho a votar y a y a participar en los procesos electivos. Estamos un hombre, un voto, ¿no? Exacto, ¿no? Existía la situación de que por un lado tenemos un derecho a la consulta que solamente corresponde a los indígenas, pero también tenemos un principio de universalidad del voto de que pues, corresponde a todos los ciudadanos del municipio. Entonces, el instituto determina que solo se va a consultar a los integrantes de los pueblos y de las comunidades indígenas de San Luis Acatlán. Pero el problema es que dejaba a un porcentaje importante de la población, alrededor del 40-45%, fuera de este esquema, fuera de este tema. Entonces, lo que determinó la sentencia fue realizar lo que técnicamente se denomina una ponderación, es decir, tratamos de conciliar ambos derechos, ambos principios, a efecto de lograr la maximización de ambos. Y entonces lo que determinaron la magistrada y los señores magistrados fue establecer que la consulta en este caso, dadas las características de este municipio, iba a ser una consulta integral, es decir, van a participar todos los habitantes del municipio, porque en este aspecto es importante, ¿no? Es decir, o sea, en esta consulta van a participar tanto los ciudadanos mayores de 18 años como aquellos que en las comunidades indígenas puedan participar. Es decir, por ejemplo, en muchas comunidades indígenas las personas de 16 años que ya están casados pues, tienen los mismos derechos civiles y políticos que los mayores de edad. Los emancipados. Exacto, sería el símil de la figura de los emancipados, ¿no? Entonces, lo que se determinó en la sentencia es, va a ser una consulta integral, todos van a poder participar. Pero dado que existen precedentes a nivel internacional en donde si tú dejas que intervengan ciudadanos externos a comunidades indígenas en estos procesos, esto puede provocar que se vicien los resultados, es decir, que se afecten, porque aquí se debe considerar, o sea, a final de cuentas los indígenas tienen derecho a elegir a sus propias autoridades. Entonces, si nosotros permitimos que los mestizos determinen cómo van a elegir a sus propias autoridades los indígenas, pues estamos permitiendo que intervengan. Entonces, lo que hicimos fue que la consulta, los resultados fueran diferenciados. Es decir, lo que se busca es que cuando acudan las personas a votar, se autodefinan o no como indígenas. Es decir, se autoescriban. Y lo primero que van a hacer es preguntarle, oiga, ¿usted se autoescribe o no como indígena? Y entonces, un poco la idea de la sala superior es que existan 2 urnas en la cual depositen los mestizos su voto y en otra urna depositen los indígenas su voto, a fin de que el Congreso del Estado, que sería el siguiente paso, es decir, o sea, una vez que ya tienen los resultados, estos resultados se someten al Congreso Estatal a fin de que él determine lo que corresponda. Y digo, ahora sí, para que los televidentes no se queden con que, bueno, ¿y qué es eso de que corresponda? Lo que pasa es que en nuestro país existen diferentes esquemas en los cuales, por ejemplo, está el esquema del estado de Oaxaca, ¿no? Donde un sistema autoexcluye al otro automáticamente, es decir, o sea, si te riges por un sistema normativo indígena, no te puedes regir por un régimen de partidos políticos. Pero también la Constitución permite que en este extremo, ¿no? De los 2 sistemas se puedan establecer situaciones que concilien ambos sistemas, ¿no? Claro. Entonces, digo, la verdad, aquí sí ya es una cuestión hipotética, ¿no? Dependiendo de los resultados, el Congreso puede desde dividir el municipio, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? O sea, que haya un municipio para mestizos y otro para comunidades indígenas, hasta puede determinar que pues, determinado número de regidores o determinado número de puestos
se elijan por los sistemas normativos internos y otros se elijan por el régimen de partidos políticos, ¿no? O sea, puede suceder existen también múltiples respuestas, ¿no? La separación en la forma de organizar, digamos, el gobierno. Ujú. Creo que en el estado de Oaxaca se da más quizá que en ningún otro lado del país, en el que existen las autoridades internas, es decir, aquellas que evidentemente representan de acuerdo a los sistemas normativos de los propios pueblos y comunidades indígenas a esos grupos poblacionales, y que conviven a su vez con las autoridades, digamos, tradicionales del sistema Claro. de partidos, ¿no? Sí. Existiendo además una comunicación y demás. Otra de las cuestiones que decíamos sobre la sentencia y que Virgilio también resaltó es que ya no se le encarga la organización de las elecciones al propio instituto local, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sino que la sentencia va mucho más allá. Y lo que dice, si el instituto está haciendo nugatorio tu derecho a la consulta, entonces solicitamos que vaya al Instituto Nacional Electoral a través del ejercicio de su facultad de atracción. Así es. Es de estas nuevas facultades del Instituto Electoral, en este caso del Instituto Nacional Electoral, en el cual un asunto, vamos a decir, ya ni siquiera municipal, sino comunitario, lo hace nacional. Y es este posible conocimiento que tenga a través de estas dos facultades de asunción y de atracción, que pueda conocer y pueda resolver el problema que está sucediendo en este lugar. Interesante, y ahí se plantea el análisis o la recomendación que hace el tribunal. Será el INE en su momento quien determine bajo qué facultad va a hacerlo, y toda vez que la de asunción implica, pues desaparezco de momento el Instituto Electoral, por así decirlo, lo hago a un lado, yo me encargo de todo, o la de atracción de ciertas cuestiones las voy a hacer desde el centro. Positivo o negativo el centralismo, positivo o negativo que lo haga el Instituto Nacional, forma parte de esta reforma, pero por otro lado yo creo que es una llamada de atención a los institutos electorales locales de que hacer bien su trabajo pues nos exponen en un momento dado a la reprobación pública y política que pudieran hacer los actores de la vida política respecto a su funcionamiento. Digamos, es un reclamo de eficacia. Es un reclamo de eficacia, es un reclamo de que no lo están haciendo bien, y yo creo que pone un poco a la luz de lo que está sucediendo en Guerrero, en este caso, y creo que pues estará en ellos reformar su ley para la designación de sus representantes o mejorar más eficientes y más eficaces en cuanto al cumplimiento de las leyes y tener esta cosmovisión que tú hablabas al inicio de pues de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos de los indígenas y no esta visión de abuso y de autoritarismo y de verticalidad que desafortunadamente sucede. Claro. Ya por último y de manera muy breve, Fernando, ¿nos podrías contar cuál fue efectivamente la orden que se le dio finalmente a las diferentes autoridades que estaban involucradas en este proceso? Pues básicamente se revocó el acuerdo y se ordenó a la autoridad emitir un nuevo acuerdo en torno a en torno a la realización de la consulta, en donde se le diera una participación efectiva a todas las comunidades y pueblos indígenas, es decir, en la elaboración de este acuerdo va a ser una situación de consenso, de negociación, o sea, que va a ser un aspecto importante, y además que se realice una consulta integral pero diferenciada. Si me permites un comentario final, a mí esta sentencia me encanta porque los que vinieron a defender a los mestizos, que no se les iba a permitir votar porque el instituto así lo había determinado, fueron precisamente los indígenas. Claro. O sea, en una situación que uno considera extraordinaria, ¿sabes qué? ¿no? Extraordinaria, que uno no entiende, pero ¿sabes qué? Y esto creo que es una insistencia del magistrado presidente. Los alegatos son un elemento trascendental, claro, en este tribunal, y más en estas cuestiones indígenas. Nosotros lo entendimos cuando vino el actor, y entonces precisamente le preguntamos, oiga, pero ¿por qué pidió esto, no? O sea, pues esto le beneficiaba, ¿no? Pues ahora sí que si todos los indígenas votan, pues ya ganó, ¿no? Y yo creo que en un gran reconocimiento a los pueblos y a las comunidades indígenas y a los actores, él nos comentó, porque yo conozco lo que es la exclusión. Claro. Yo he vivido la discriminación, y entonces entiendo perfectamente las consecuencias de excluir a una gran parte de la población de los resultados.
Y entonces por eso yo quiero que todo mundo pueda intervenir. Creo que eso al final de cuentas, y nuestros televidentes estarán de acuerdo con ello, es una cuestión de la cual tenemos mucho que aprender. O sea, realmente el ejemplo que nos están dando las comunidades indígenas en muchos aspectos, y lo hemos visto no solamente a lo largo de los programas de esta serie, sino en general con las transformaciones sociales que han venido empujando estas cuestiones jurisdiccionales y que van muchísimo más allá. Tenemos mucho que aprender de la diversidad cultural. Y bueno, pues para finalizar, me gustaría hacer una atenta invitación a nuestros televidentes, primero a que nos acompañen a través de la plataforma electoral, que es nuestro canal de televisión por internet, y también a compartir esto que nos ha hecho el favor Virgilio de traernos, que bueno, para nosotros abogados que nos dedicamos a la labor jurisdiccional creo que es fundamental. Y es el último libro precisamente de Virgilio Bravo. Muchas gracias. Es método de caso jurisprudencial, que nos habla además de los diferentes enfoques de interpretación del marco normativo, pero también de cómo argumentar esas cuestiones, ¿no? Así es, así es. Pues sí, me quedo mucho con estos programas, Pedro, que tú encabezas, cuando hablamos que las sentencias tienen que ser didácticas, que las personas que no tienen conocimientos jurídicos les quede claro el sentido de las resoluciones, el sentido de las sentencias, y acercarlos de alguna manera a la justicia a través de una metodología científico-social, más que una opinión, a una metodología que existe, que está ahí, es el estado del arte del derecho, no lo digo yo, hay diversos autores en todos los tiempos, de todas las escuelas jurídicas, y aquí trato de agruparlos, de ordenarlos, de tal manera que le puedan servir el día de mañana a alguien que quiera interpretar una resolución administrativa o judicial, pues tener una base metodológica, usarlo como una guía, usarlo como un cuaderno de trabajo que le permita adentrarse en las decisiones y el porqué de las decisiones, pero desde un punto de vista lo más objetivo, lo más racional y lo más imparcial. Veo cuando se alaba sin ton ni son una sentencia, pero también veo cuando la descalifican sin ton ni son. O sea, y yo creo que no es justo. Por eso esta metodología nos ayuda a entender y a comprender el sentido de las resoluciones a través de lo que existe en el derecho de una manera didáctica, sintáctica, semántica, que reúna todos los posibles métodos sencillos al alcance de cualquiera. Pues muchísimas gracias, Virgilio. Gracias por supuesto a Fernando, que como siempre, como gran compañero y además un gran secretario, que ahora además es secretario instructor de la ponencia del magistrado presidente. Les agradezco muchísimo su participación en este programa y sobre todo les agradezco a ustedes el habernos acompañado durante esta emisión. Los esperamos en la próxima edición de Sentencias a Debate. Muchas gracias.